Pero antes, como les decíamos, vamos a hablar de psicología con uno de los autores de más éxito en nuestro país. Hoy la cosa va de ataques de pánico. Rafael nos lo va a contar enseguida. ¿Qué tal, Rafael Santandreu? Bienvenido al programa. Buenas tardes. De nuevo. Bueno, de entrada, empecemos por recordar exactamente qué son los ataques de pánico. Ataques de pánico, también llamados ataques de ansiedad, ¿es lo mismo? Es lo mismo. Sí. Mira, es una experiencia que tienen algunas personas, como muy mala, ¿no? De que de vez en cuando, bueno, puede ser una vez al mes o más, o una vez a la semana, una vez al día, varias veces al día, tienen una especie de ataque que puede ser, hay de varios tipos, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, algo relacionado con el corazón. Ostras, les duele mucho el corazón o empieza a palpitar de manera desbocada y les coge un gran miedo de que les vaya a suceder algo, ¿no? En este caso, un ataque al corazón o cualquier problema. O puede ser que se marean, entonces les coge un mareo muy fuerte y ese mareo aumenta, es mucho miedo, no vaya a ser que les pase algo. O dolores de estómago. Un dolor de estómago súper fuerte y entonces, sobre todo, pero mucho el miedo y siempre hay detrás el temor a morirse de esto que te está pasando o perder el control de ese dolor. Entonces, la gente, ¿qué sucede? Que en muchas de esas ocasiones, por ejemplo, los que son ataques, que parece que es un ataque al corazón, van corriendo a urgencias. Pero claro, llegan a urgencias o van al médico y no les pasa nada. Exactamente. En urgencias les hacen el protocolo para descartar cualquier cosa y les hacen un electro, les toman la tensión, les miden y ven que realmente del corazón están bien. ¿Qué ha sucedido? Que ellos, por el propio miedo a que no tengas un problema en el corazón, haces que el corazón se desboque. Por miedo a un mareo, por fijar tanto la atención, tú te aumentas el mareo, pero a niveles muy fuertes. Entonces, ¿por qué sucede eso, Rafael? ¿Por qué nuestra mente es así, ¿no? Nuestra mente puede provocarnos esos mareos, esos dolores de pecho, de estómago. Brutales, además, siempre son muy fuertes, Bueno, esto sucede por sugestión, en realidad. ¿Sabes qué pasa? Que si tú le coges miedo, nosotros le cogemos miedo a los gatos, por ejemplo, a una cosa en concreta, externa, bueno, pues está ahí el miedo, ¿no? Si los ves te asustarás y si no los ves, no. Pero si le tienes miedo a una función fisiológica de tu cuerpo, ocurren dos cosas. Uno, que no puedes huir, porque el cuerpo lo llevas contigo, ¿no? Y dos, que con tu miedo vas a provocar que eso se acentúe. O sea, si yo tengo miedo a que el corazón me vaya deprisa, ese miedo hace que el corazón vaya más deprisa. Si yo tengo miedo a marearme, el miedo acentúa el mareo. Y el dolor también. Entonces, ese es el problema. Es por autosugestión, se produce como una especie de círculo vicioso que hace que me aumente increíblemente ese síntoma y luego me puede pasar en cualquier momento produciéndose ese ataque de ansiedad de tal que luego la gente se queda hecha polvo y se tiene que ir a casa y lo han pasado fatal. Pero es un poco esa sensación, Rafael, como cuando aprendemos a montar en bicicleta, vemos un charco, queremos esquivarlo o un pino y al final vas directamente al pino y te comes el charco. Por la tensión, ¿no? Cuando nosotros, exactamente, que estamos aprendiendo a ir en bici y vas por el camino y dices, bueno, ostras, un charco, bueno, lo voy a evitar, y ¡pum!, pasas por en medio del charco, que mira que era pequeño, pues por ahí. Sí, porque si focalizamos demasiado la atención en cosas físicas, en funciones físicas mías, las produzco en demasía. Por lo tanto, es un problema de sugestión. Bueno, entonces, ¿eso cómo se puede curar o atenuar o intentar ponerle remedio, Rafael? Se puede curar totalmente, totalmente. Yo he tratado, no sé, es de lo que los psicólogos tratamos más. Los casos de ataques de ansiedad o de pánico, yo creo que es la enfermedad número 1 que tratamos los psicólogos. O sea, yo he tratado cientos y cientos, ¿no? Y se puede curar absolutamente. Y fíjate que hay gente que está muy mal por el tema de los ataques de pánico, que lo evitan todo y dejan hasta de salir de casa, por miedo a que les dé eso, ¿no? Dejan de trabajar todo. Bueno, pues me decías que cómo se cura. A ver, bueno, tenemos he traído una pizarra hoy para tener unos 7 consejos que pueden seguir las personas que tienen ataques de pánico para superarlo. El punto número 1 es el esencial, es perderle el miedo al ataque. Fíjate, yo a veces digo que esto de los ataques de pánico es como una cerilla que se puede encender, ¿no?
Pero si tú le pierdes el miedo a lo que te está sucediendo, es como una cerilla mojada, ya no puede prender. Entonces, ¿cómo se hace para dejarlo de tener miedo? Pues decirte a ti mismo y entender muy bien que no te va a pasar nada, aunque tengas esos síntomas. Vale, el corazón va a ir muy rápido, pero no pasa nada, es como si estuvieses corriendo, no te vas a morir. Y puedes hacerlo todo. Sigues trabajando, no le haces caso a eso que te está pasando y ya se pasará. Si tú vas perdiéndole el miedo, que no va a suceder nada y lo puedes hacer todo, es el punto número 1. Eso va a ir pasando. Por lo tanto, este es el punto fundamental. Y el 2 es dejar evitar. Sí, esto es evitar, podríamos decir, ¿no? Sí, porque una de las cosas muy comunes que hacen las personas que tienen ataques de ansiedad y que se lo provoca en gran medida es que empiezan a evitar situaciones o actos donde les podría dar el ataque de pánico. Por ejemplo, dejan de conducir, dejan, por si acaso les diese conduciendo, dejan de ir al gimnasio, dejan de ir a lo mejor ir a conciertos, a cosas así, ¿no? Bueno, pues lo que han de hacer es volver a esas situaciones. Porque si no creas como un fantasma, ¿no? Es como si, fijaos, como si tú estás aprendiendo a esquiar y un día de los primeros te caes por una pendiente y te pegas una leche, una nata increíble. El monitor te va a decir, oye, bueno, recupérate, pero mañana otra vez a la misma pista, ¿eh? ¿Por qué? Porque si le coges miedo y evitas, creas un fantasma a ese problema, lo haces más grande. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales que tienen que hacer las personas que tienen ataques de pánico es empezar a volver a hacer las situaciones que habían dejado de hacer. Por mucho que parezca una contradicción, ¿no? Pues dices, ¿cómo me voy a exponer a algo para pasarlo mal si lo que quiero es superarlo, ¿no? Pues sí, se trata de eso. Sí. Hay otro punto curioso que dices que es mantenerse ocupado en caso de ataque. ¿Eso exactamente qué significa? Sí, porque, mira, cuando te vaya a dar el ataque de pánico, tu mente te va a decir muchas cosas acerca de protégete, te vas a poner mal. Ya, tú también intentas decirte, no, lo que hemos dicho al principio, no le tengo que tener miedo, pero aún así vas a tener estos pensamientos. Si tú te pones a hacer cosas útiles, te vas a distraer de todas esas funciones corporales que están yendo mal y quitar la atención de ahí te va a permitir superar mejor el tema. Por lo tanto, mantenerse ocupado en caso de ataque. Incluso si te da por la noche, yo les digo a mis pacientes, te despiertas y tienes un ataque de pánico, levántate y ponte a limpiar la casa. ¿Te puede pasar eso, despertarte de un ataque de pánico, Rafael? Un montón. Y entonces lo que dices de hablarle al ataque... Esto, mira, yo ya te decía antes que he tratado cantidad de personas con ataques de ansiedad. Y una cosa que todos ellos me hablan, que les va muy bien, es que ellos aprenden cómo hablarle al ataque de pánico. Le dicen, es como si fuese una persona, le dicen, mira, no te pienso hacer caso, lo voy a hacer todo porque no tienes ningún poder sobre mí. Es un diálogo interior, porque si eso le pilla que se levanta por la noche es un poco... Y decírselo, tiene que decirse, mira, me estás dando el ataque de pánico, pero no voy a ceder ante ti, que te den. Y te pones y te levantas y te pones a limpiar la casa. Hablarle está bien porque lo exteriorizas de ti y lo afrontas como si fuese una cosa externa, que eso va bien. Igual como cuando uno se da ánimos, ¿no? Y el quinto punto, Rafael, prever las recaídas. Sí, yo creo que esto es bastante importante porque, mira, el proceso de curarse del trastorno de ataques de pánico, de ansiedad, va a tener subidas y bajadas. Y esto es muy importante que la persona lo sepa. Porque si hace lo que yo le estoy diciendo aquí, es decir, si se habla a sí mismo para perderle el miedo, si deja de evitar en la medida en la que pueda, cada vez va a ir estando mejor. Es cierto que de repente irá mejorando y un día tendrá otro ataque de pánico, pero será más pequeño y durará menos tiempo, pero le va a fastidiar. Bueno, pues tranquilidad, ese día relájate, mala suerte, pero mañana intenta seguir con nuestro proceso y cada vez irás mejorando más, porque pasa mucho que la gente que tiene ataques de pánico está haciendo el proceso de mejorar, va mejorando, pero tiene una recaída y dice, fatal, vuelvo a evitarlo todo porque esto no funciona. Sí, está funcionando, pero tienes que tener en cuenta que es una batalla que se gana a base de muchas batallitas, no solo de una. En cuestión de tiempo, Rafael, ¿de cuánto tiempo hablamos a la hora de mejorar en estos? Sí, hay mucha diferencia porque depende de muchos factores, pero 3 meses es perfectamente un proceso para curarse prácticamente de cualquier ataque de pánico. Pero es cierto que si tú eres muy coherente
y haces lo que nosotros decimos de manera muy constante, te vas a curar mucho antes. Mira, yo pongo un símil, que es el símil del niño que hace una pataleta en el supermercado, para entender esto de la constancia y de cómo se va a afrontar el tema de los ataques de pánico. Tú imagínate que tienes un niño, tienes un hijo, que siempre que vais al supermercado arma una pataleta increíble porque quiere chuches y come muchísimos chuches. Ya el médico ha dicho que no le puedes dar más chuches. Pero la pataleta que arma es increíble. Entonces, tú como madre, ¿sabéis cómo? No sé si habéis visto Super Nanny alguna vez. Sí. Que salen de estos niños un poco tremendos. ¿Qué ha de hacer esa madre? Juanjo, ¿qué me dirías que ha de hacer esa madre si quiere educar Pues al padre, niño? ¿no? También. Claro, la También madre le o el pilla- padre en cuestión. Pues hombre, no lo sé. Yo creo que debería no ceder al chantaje de las chuches. Exactamente. No ceder, enseñarle al niño que con pataletas no va a haber lo que él pretende. Hablando, a veces sí, a veces no, pero con pataletas no. Entonces, yo te podría preguntar, Juanjo o Marta, ¿se tarda mucho en educar a un niño para que no haga pataletas, no cediendo al chantaje? Es decir, tú estás en el supermercado, sigues comprando y no le haces caso. ¿Se tarda mucho? ¿Tú qué me dirías, Marta? Pues depende. Muy bien. Y podríamos preguntar, ¿de qué depende? Depende de lo constante y coherente que sean los padres en esa educación. Porque si tú algún día le das los chuches y otro día no le das los chuches, joder, va a costar mucho educar a ese niño. Entonces, con los ataques de pánico pasa esto, pasa eso también. Es decir, hemos de intentar ser lo más coherentes y lo más constantes posibles de enfrentar cada uno de los síntomas diciendo, yo lo voy a hacer todo igual que te den. Y le hablo, ya te calmarás. Hay otra cosa que dices que es hay que evitar la ayuda, ¿no? Sí. La ayuda de otros, o sea, Sí. es una cosa de uno con uno. Sí, porque otra característica que tiene la gente que tiene este problema, que lo tienen casi todos, es una cosa brutal, es que se hacen muy dependientes de la gente que tienen cerca. El marido, los hijos, incluso los vecinos, porque en cuanto le da ese ataque, quieren que vayan allí a casa a estar con ellos por si les tienen que llamar a una ambulancia, tienen que hacer algo, o si tienen que ir a algún sitio, quieren que les acompañen. No vaya a ser que le coja un jamacuco, ¿no? Que le coja el mareo ese brutal. El problema está en que el ir acompañado, esa muleta la han de dejar de hacer. Porque si no, le están haciendo demasiado caso a ese niño que patalea. Han de comportarse como personas normales, que no necesitan ir acompañadas, y decirse, yo lo voy a hacer todo igual, esto no le tengo que tener ningún miedo, no me va a pasar nada. Y el último punto, ir dejando la medicación. Sí, mira, cuando la gente que tiene trastornos de ataques de pánico y va a urgencias, va al médico, el médico le va a dar ansiolíticos, que son unos calmantes como para tranquilizarse, ¿no? Esos calmantes, esos ansiolíticos van bien, porque realmente te pueden reducir el ataque de pánico. Pero lo que sucede es que, una vez más, como lo de la ayuda, la gente acaba convirtiendo esos ansiolíticos en una muleta que hasta que no la dejen o la vayan dejando, no van a afrontar las cosas realmente. Y no van a curarse, no van a acabar de curarse. Entonces, bueno, tienen que hacer todos los esfuerzos posibles por tomar cada vez menos ansiolíticos, hasta llegar a nada. Afrontar las situaciones, decirse a sí mismo que el ataque de pánico no les va a matar, no les va a hacer nada, es simplemente desagradable y que lo pueden hacer todo. Rafael, tú dices en tu libro Las gafas de la felicidad que no es una debilidad de nadie los ataques de pánico. Sobre todo para que la gente que nos escuche se queden tranquilos, ¿no? Súper importante, porque la gente también tiene la sensación de, ostras, lo que me pasa, soy débil, me tengo que hacer ayudar. A ver, mira, yo he tenido pacientes que eran personas, bueno, súper fuertes, extraordinarias. Entre ellos tuve una persona que había sido campeona de Europa de apnea, que es ese deporte de meterse en el agua y bucear, un tío enorme. Otro paciente que he tenido ha sido un bombero de aquí de Barcelona, condecorado, un tipo que dice, oye, hay un incendio allí, y sube, escala y salva a todo el mundo. Sin embargo, tuvo el trastorno de ataques de pánico y le entraba esas sensaciones que no podía controlar. Es decir, es muy importante que la gente sepa que esto es un trastorno que nos puede pasar a cualquiera y que eso no te hace más débil, simplemente que tienes este problema. Bueno, pues Rafael Santandreu, te damos las gracias por la visita y te esperamos nuevamente la semana que viene. Claro que sí.